Vamos a analizar el tema de cómo las infecciones orales pueden conducir a problemas sistémicos y los mecanismos que explicarían estas asociaciones. El esquema de mi presentación va a seguir 5 puntos. Empezaremos hablando un poquito de las infecciones orales, después el concepto de medicina periodontal, qué riesgos sistémicos tienen las periodontitis, analizaremos si el fenómeno de la bacteriemia puede ser el nexo entre ambas entidades, las enfermedades sistémicas y las periodontales, para pasar a establecer unas conclusiones basadas en estos aspectos. Como introducción, entre las infecciones orales, una de las más importantes enfermedades del ser humano son las enfermedades periodontales. Solo las caries son tan prevalentes como las enfermedades periodontales y ocurren en unos tejidos que llamamos el periodonto y que incluyen la encía, que es lo que vemos externamente, el ligamento periodontal, el cemento y el hueso alveolar, sistema que es capaz de anclar a los dientes dentro del hueso de los maxilares. Externamente lo que vemos es las encías con sus distintas partes y estos tejidos se ven afectados por 2 enfermedades que entran dentro del grupo de las enfermedades periodontales. Una es más leve, más superficial, es la gingivitis, y una es más profunda, acaba causando la destrucción de los tejidos de soporte del diente, como son las periodontitis. Para pasar del estado de salud de las encías al estado de gingivitis, lo que es necesario es que haya un acúmulo de bacterias, las bacterias del biofilm dental, también conocido previamente como placa dental. Para pasar de esa inflamación superficial, gingivitis, a una inflamación más profunda, periodontitis, ya necesitamos más factores, bacterias más patógenas, ausencia de bacterias protectoras, un huésped susceptible y un medio ambiente favorable. En salud, la encía aparece como un tejido rosado, firme, sin cambios de coloración, ni de consistencia, ni de forma, y no hay sangrado. Cuando ya hay gingivitis, sí observamos el tejido inflamado y enrojecido, y además puede haber sangrado espontáneamente o al sondaje, al explorar la encía, o al manipularla, por ejemplo, al cepillarse. Cuando hay periodontitis, ya la alteración de la morfología, la textura y los tejidos es mucho mayor, hay sangrado. Se puede meter la sonda periodontal debajo de la encía, hay recesión, supuración, puede haber movilidad, puede haber desplazamiento de los dientes y si hacemos una radiografía vamos a observar pérdida de hueso. Las periodontitis pueden ser de distintos tipos, la más habitual es la crónica, pero hay otras asociadas a enfermedades sistémicas o otras que se llaman agresivas y que progresan más rápidamente. Y según el grado de progresión las podemos tener iniciales, moderadas o avanzadas. Bueno, estas son, dentro de las infecciones orales, las enfermedades periodontales las más prevalentes. Bien, pues de la relación de estas enfermedades con las enfermedades sistémicas surge el concepto de medicina periodontal propuesto por Steven Offenbacher en 1996 como una ciencia que estudia las interacciones entre las patologías sistémicas y las patologías periodontales. Y estas interacciones pueden ocurrir en 2 sentidos. Puede ser que un paciente, por tener periodontitis, tenga más probabilidad de tener una enfermedad sistémica o, al contrario, que un paciente con una patología sistémica tenga por ello mayor riesgo de sufrir periodontitis. Esta segunda dirección no vamos a dedicarnos el día de hoy a hablar de ella, pero incluiría pacientes que por tener determinadas patologías sistémicas, y aquí vemos una lista de ellas, tuvieran con más frecuencia periodontitis. Estas periodontitis se llaman periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica. Pero como digo, no es esta la interacción de la medicina periodontal que nos interesa tratar hoy. La que nos interesa tratar hoy es aquella en la que el paciente que tiene periodontitis, por tener periodontitis, puede tener más riesgo de sufrir patologías sistémicas. ¿Y qué patologías sistémicas son estas? Pues se han estudiado bastantes, incluida la mortalidad total. Abscesos, osteoporosis, diabetes, enfermedades respiratorias, efectos adversos del embarazo, enfermedades cardiovasculares. ¿Qué mecanismos generales pueden explicar estas interacciones? Bueno, la primera interacción podría ser que las bacterias que causan la enfermedad de las encías pasaran a la sangre, causando lo que se llama técnicamente bacteriemia, y colonizar a otras zonas del cuerpo donde causaría abscesos. O, en vez de vía sangre, puede pasar por las vías respiratorias al tracto respiratorio inferior, donde puede causar infecciones. Esto podría explicar, por ejemplo, las infecciones pulmonares. Pero las interacciones a este nivel, en general, son más complejas y multifactoriales. Son interacciones que explicarían el nacimiento de prematuros, o el mayor riesgo de nacimiento de prematuros en personas con periodontitis, las enfermedades cardiovasculares o la diabetes. Para explicar estas interacciones hay diferentes aspectos que pueden coincidir al mismo tiempo.
la presencia de bacteriemias, la presencia de mediadores de la inflamación en sangre, un estado de inmunoinflamación sistémico relacionado, por ejemplo, con las proteínas de fase aguda, y la existencia de elementos genéticos o ambientales de riesgo compartido. Por tanto, las interacciones serían más complejas y pueden apreciarse en este esquema. Es decir, tenemos las bacterias que están produciendo lipopolisacáridos y otras toxinas a nivel subgingival, allí generan una inmunoinflamación, la producción de mediadores de la inflamación, y eso a nivel local causa destrucción a nivel de los tejidos periodontales. Pero todos estos elementos, las bacterias, sus productos y la inmunoinflamación que generan, pueden pasar a la circulación sanguínea y afectar al resto del organismo. Y en este esquema se aprecia cómo todo el sistema de la periodontitis, con sus bacterias, sus productos y su inmunoinflamación, puede causar infecciones por translocación vía bacteriemia, enfermedades respiratorias vía el paso por las vías respiratorias superiores o las relaciones más estudiadas, como es la diabetes, el parto prematuro o las enfermedades cardiovasculares. Muy brevemente vamos a tratar de ver por qué se ha sugerido que se producen estas interacciones. En el caso de las enfermedades respiratorias, la vía es directa. Un paciente con periodontitis o con una peor higiene tendría más riesgo de aspirar bacterias orales, de que a nivel local se liberaran citoquinas y otros mediadores inflamatorios, o que hubiera una mayor cantidad de enzimas salivares y bacterianas que favorecieran la colonización bacteriana de las vías respiratorias inferiores y, por tanto, las infecciones respiratorias. Es una interacción simple. Un poquito más compleja es la interacción en los resultados adversos del embarazo. Aquí tendríamos, en la parte superior, el periodonto, con sus bacterias, su inflamación, sus mediadores de la inflamación y sus productos tóxicos. Serían capaces de llegar a la unión fetoplacentaria, donde inducirían una respuesta inmunoinflamatoria fetal con liberación de mediadores de la inflamación que acabaría desencadenando contracciones uterinas, dilatación cervical y, por tanto, el parto prematuro. Todavía con más complejidad están las interacciones en la diabetes. En la diabetes, por una parte, tenemos la periodontitis, con sus patógenos, sus toxinas, que generan una cascada proinflamatoria que destruye los tejidos. Y por otro lado tenemos la diabetes, en que la resistencia a la insulina genera hiperglucemia, producción de proteínas AGE que activan el macrófago en el receptor AGE, lo que genera también una cascada proinflamatoria y la destrucción del tejido conectivo. Si juntamos ambos procesos, hay interacciones a todos los niveles. Las bacterias favorecen la resistencia a la insulina, la activación del receptor del macrófago favorece la cascada proinflamatoria y esas interacciones nos van a crear un proceso bidireccional que favorece ambas patologías. Por último, las enfermedades cardiovasculares, a la hora de tratar de explicar por qué interaccionan con las enfermedades periodontales, los modelos son todavía más complejos e incluyen todas las interacciones de bacterias e inflamación que hemos visto previamente, pero además se incluyen factores genéticos de riesgo compartido, todos aquellos que aumenten un estado de hiperinflamación, y también factores ambientales, la dieta que favorece triglicéridos, la presencia de diabetes, el estrés, etc. Bien, todo esto son hipótesis en las que algunos de los factores sí están estudiados y demostrados, pero la película completa, como decimos, es un modelo hipotético. Vamos a tratar de ver más concretamente cuáles serían estos mecanismos de interacción. Y los dos más importantes se centrarían, por una parte, en la inflamación sistémica, es decir, el tener bacterias con sus productos y sus mediadores de la inflamación a nivel subgingival generaría un estado de inflamación sistémica en el organismo en los pacientes con periodontitis, y esto se ha demostrado en revisiones sistemáticas evaluando la proteína C reactiva, en la que de manera muy clara se ha visto que los pacientes con periodontitis tienen niveles significativamente más altos de proteína C reactiva. Este es uno de los mecanismos, la inducción de la inflamación sistémica en los pacientes con periodontitis. El otro serían las bacteriemias, el paso de bacterias a sangre. Y a este paso de bacterias a sangre, vamos a dedicar los próximos minutos. Tratando de responder a esta pregunta de si es la bacteriemia el nexo. Bien, para responder a esa pregunta, lo que habría que decir es que estas bacteriemias, originadas en las zonas de las encías,
serían importantes si hubiera muchas bacterias en esas zonas y que para ellas fuera fácil acceder al torrente sanguíneo, si esas bacteriemias ocurrieran con frecuencia y desencadenadas con muchos estímulos, y si esas bacterias fueran especialmente patógenas. Y para cumplir o para evaluar si esto es así, planteamos una serie de preguntas que vamos a tratar de responder. La primera de ellas es si el surco gingival y la bolsa periodontal serían lugares favorables como fuente de bacteriemias. Demos algunos datos a este respecto. Primero, la prevalencia de estas enfermedades. En estos datos de la encuesta de salud oral en España de 2005 se demuestra que solo entre el 10 y el 15% de las personas tienen las encías sanas, lo que significa que entre el 85 y el 90% tienen al menos gingivitis. Y en segundo lugar, que la periodontitis afecta entre el 25 y el 40% de la población adulta. Es decir, una proporción muy alta de adultos tiene las encías inflamadas. Al tener las encías inflamadas, permite un ecosistema bacteriano debajo de las encías muy complejo, formando esas bacterias un biofilm que están enfrentadas, están en íntimo contacto con lo que llamamos pared blanda de la bolsa. Esa encía inflamada está en contacto con millones de bacterias y esa pared blanda de la bolsa está inflamada y ulcerada. Y además se ha medido y representa entre 8 y 20 centímetros cuadrados de superficie de herida expuesta a bacterias. Es como si tuviéramos un puño herido, la mano entera llena de heridas, llena de úlceras, y la metiéramos dentro de un vaso de bacterias. ¿Qué harían esas bacterias? Pues es muy probable que fueran capaces de penetrar en esos tejidos ulcerados. Hemos respondido a la pregunta primera, vamos a ir a la segunda. ¿Son frecuentes estas bacteriemias? Bien, en este sentido tenemos que ir a la literatura y analizar los datos de frecuencia de bacteriemias ante distintas manipulaciones de las encías, y en este caso lo que se hace es medirlos de manera inmediata, aproximadamente a los 2 minutos o hasta los 30 minutos, y lo que se busca es detectar bacterias vivas. Si realizamos un sondaje periodontal, el 20% de las personas a las que se hace sondaje tendrá bacteriemias. Si realizamos una limpieza de boca, una profilaxis profesional, el 24%. Si realizamos un raspado supragingival, entre el 13 y el 30% en pacientes tanto con gingivitis como periodontitis. Si realizamos un raspado y alisado radicular subgingival, el número se incrementa desde salud, aproximadamente es el 10%, a gingivitis un 20%, y en periodontitis entre el 75 y el 85%. Y además, en estos pacientes, la duración de la bacteriemia de hasta media hora aparecía entre el 10 y el 19% de los pacientes. Y tras cirugía, llega hasta el 88% de manera inmediata. Tras cepillarse los dientes, puede llegar hasta el 72% de manera inmediata. Si usamos la seda, en gingivitis alrededor del 40%, en periodontitis también hacia el 40%, pero de manera diferida, es decir, hasta los 30 minutos en un 27% de los pacientes. Si usamos los palillos, 40%, irrigación subgingival hasta el 50% de manera inmediata. Por tanto, hemos respondido a la segunda pregunta. Vamos a la tercera. ¿Qué tipo de bacterias hay aquí? ¿Son muy patógenas? Bueno, de nuevo los estudios nos sugieren que se puede encontrar Probotella intermedia, se puede encontrar Porphyromonas gingivalis, se puede encontrar Fusobacterium nucleatum, se puede encontrar Tannerella forsythia, Parvimonas micra, es decir, se pueden encontrar los patógenos más importantes que tenemos a nivel periodontal, los más agresivos. Por tanto, si respondemos con un pequeño sumario uno a uno a estas preguntas, a la primera pregunta de si el surco gingival y la bolsa periodontal son lugares favorables como fuente de bacteriemia, la respuesta es que sí, porque son enfermedades muy prevalentes, es decir, mucha gente tiene inflamadas las encías. Al tener inflamadas las encías tienen grandes cantidades de bacterias patógenas a nivel subgingival y estas bacterias están enfrentadas entre 8 y 20 centímetros cuadrados de superficie epitelial ulcerada. A la pregunta de si son frecuentes, ya hemos visto que son muy frecuentes, tanto tras manipulaciones que hace el dentista como procedimientos de la vida diaria o de los procedimientos de higiene, y que además son más frecuentes en pacientes con gingivitis que en salud y más frecuentes en pacientes con periodontitis que en gingivitis. Y la tercera pregunta es si estas bacterias eran patógenas, qué características tenían, y hemos visto que se detectan con frecuencia, con mucha frecuencia, patógenos muy relevantes a nivel subgingival, con grandes factores de virulencia, especialmente el caso de
por Pseudomonas gingivales. Para finalizar, tratemos de hacer un sumario y establecer unas conclusiones en relación a los aspectos que hemos ido tratando. Y sigamos el mismo esquema de la presentación. Hemos hablado de las infecciones orales. Entre ellas, las enfermedades periodontales son especialmente relevantes porque son muy prevalentes, hay gran cantidad de bacterias a nivel subgingival y causan la disponibilidad de unas úlceras, una superficie epitelial ulcerada muy relevante, de entre 8 y 20 centímetros cuadrados. Hemos hablado de la medicina periodontal, de esta asociación entre las enfermedades periodontales y las sistémicas. Hemos visto que puede ser bidireccional, que hay múltiples mecanismos involucrados y que entre estas patologías sistémicas vamos a destacar la diabetes, los resultados adversos del embarazo y las enfermedades cardiovasculares. Hemos visto los mecanismos, o hemos repasado los mecanismos que se han propuesto para explicar estas interacciones. En el caso de la diabetes y de la obesidad, el síndrome metabólico, todos estos procesos relacionados, conocemos su importancia por la pandemia global que representan y por una prevalencia en aumento, que tienen gran importancia derivado del coste biológico y económico de sus complicaciones y de la existencia de gran cantidad de diabetes no diagnosticada y además una clara relación bidireccional con la periodontitis. Y en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, ¿qué podemos decir? La causa principal de mortalidad en los países desarrollados, y hemos visto que esto ocurre con mayor riesgo en pacientes con periodontitis. Y se han encontrado estas bacterias que pasan a la bacteriemia también en las placas de ateroma. Y a la pregunta de si la bacteriemia podría ser el nexo en estas interacciones, hemos visto que la bacteriemia es muy frecuente, tras manipulaciones bucales, tras procedimientos de higiene o incluso tras tragar, y que es más frecuente cuanto mayor patología periodontal tengamos, más frecuente en gingivitis que en salud, más frecuente en periodontitis con respecto a la gingivitis. Todo esto nos conduce a dar todavía más importancia a la que ya tiene al diagnóstico, la prevención primaria y secundaria y el tratamiento de las patologías periodontales. Su importancia no solo es local, por tener las encías y la boca sana, sino por tener el resto del cuerpo también sano, en una interpretación, como se ha llamado, holística de la salud. La salud bucodental no está limitada a la boca, la salud bucodental influye en el resto del cuerpo y todos los partícipes en la salud deben de ser conscientes de este elemento. Muchas gracias.